tal? Sean todos bienvenidos a la sesión número 31 de casos técnicos. En esta ocasión le corresponde al equipo de garantías la sesión y va a ser enfocada a la garantía de llantas. La sesión está dividida en tres partes principales que son los datos de un neumático, la cobertura de un neumático, es decir, cobertura y exclusiones refiriéndonos a la póliza de garantía y los tipos de daños, qué puede llegar a ser procedente y qué puede no llegar a ser procedente, es decir, qué es una garantía y qué no es una garantía en neumáticos. Entonces, como primer punto o la primera parte tenemos la composición del neumático, que vendría siendo nuestra introducción. Tenemos las 7 partes principales del neumático, donde podemos observar que tenemos la banda de rodamiento, la carcasa, la pared lateral. Esta pared lateral trabaja en conjunto con la pared interna, perdón, externa, que tiene el nombre de perfil. Es decir, esta parte externa es el perfil y la parte interna es la pared lateral. Después tenemos nuestra carcasa. La carcasa pues es la estructura principal de la llanta, es la que le da su forma a la llanta y es la encargada de darle pues toda la rigidez y mantener todos los materiales juntos, tanto los internos como los internos. En el caso de la banda de rodamiento es la parte externa de la llanta, es decir, la parte que tiene contacto con el camino, la parte que sufre desgaste, la parte que de igual manera tiene mayor espesor y pues es la parte que se acaba de forma natural en una llanta. Después tenemos el protector o correa. Eh, Esta estructura es mayormente utilizada en neumáticos radiales, es decir, neumáticos de lluvia, neumáticos off-road y neumáticos de nieve. Eh, no la incluyen, digo esto no es siempre, depende mucho del fabricante, pero en general esta estructura es mayormente usada en neumáticos radiales. Y también es la que incluye la parte de el alambrado, ya sea de nylon o de acero. Y de igual manera es la que le da la rigidez a la banda de rodamiento y también ayuda a mantener la forma de la llanta. Es decir, una vez que nosotros pasamos, por ejemplo, una piedra o un tope y la llanta se deforma, esta correa es la encargada de hacer que la llanta regrese a su forma original. Después tenemos el aislamiento interior, que es un material el cual actúa como sello para evitar que el aire se pierda. Es el encargado de mantener el aire dentro de la llanta y esta parte es la que reemplaza al tubo interior o vendría siendo el equivalente al tubo interior, el que, bueno, antes era conocido como cámara. Las llantas actuales en su mayoría ya no utilizan cámara, utilizan este aislamiento interior, el cual actúa de la misma manera que la cámara, manteniendo el aire dentro del neumático. Y las últimas dos partes es la pestaña y el talón, que eh, actúan en conjunto para mantener o darle una mayor rigidez al neumático cuando está montado en el rin, es decir, ayudan a sellar el aislamiento interior para evitar que el aire se escape y ayudan a que el rin se deslice, perdón, ayudan a evitar que el rin se deslice una vez que ya está montado en la llanta. Estas son las partes principales del neumático, en general de cualquier neumático, no solamente de nuestras llantas GT. Eh, entonces, esta es la composición básica. Ahora, tenemos la parte de la garantía. Eh, la garantía básicamente aplica cuando no tenemos ninguna señal de influencia externa o contaminación, llámese pinchazo, llámese golpe, llámese tallón, llámese aplicación de productos o solventes. Entonces, cuando no tengamos ninguna evidencia de que hubo algún daño provocado o alguna influencia externa, sí puede proceder como garantía al tomarse como un defecto de calidad del producto. Eso es hablando específicamente o enfocado únicamente a los neumáticos. Ahora, también puede haber daños
causados por un mal funcionamiento de la unidad, como en el caso de las alineaciones. Cuando una unidad tiene una mala alineación, provoca que la parte, generalmente la parte interna de la llanta, se desgaste de manera anormal o de manera prematura. Entonces, esta parte sí estaría dentro de cobertura, siempre y cuando se compruebe pues que la alineación está mal de fábrica y que no fue ocasionada debido a alguna intervención, reparación o incluso algún golpe recibido en la suspensión. Ahora, el siguiente punto es bastante importante, es nuestra póliza de garantía. Aquí me gustaría hacer un paréntesis y recordarles a todos que la póliza de garantía es el documento o la mayor fuente de información al que pueden referirse cuando tengan un reclamo de garantía, no solamente para neumáticos, en general para cualquier componente. Nuestra póliza de garantía incluye el listado de componentes incluidos en la cobertura, así como los periodos en los que se cubre o en los que tiene garantía este componente. Entonces, siempre que tengamos un reclamo de garantía, hay que referirnos a nuestra póliza para saber si puede entrar, para saber si está incluido y para saber si una vez que ya encontremos que está incluido, para saber si aún tiene garantía de acuerdo a estos periodos. Entonces, basándonos en esto, cuando tengamos un reclamo por garantía de neumáticos, lo primero que hay que revisar es la cobertura. Es decir, que este reclamo esté entrando o esté cayendo dentro de los 6 meses o 10.000 kilómetros. Si un reclamo de llantas está ingresando o está cayendo fuera de este periodo, ya no tendría cobertura por medio de garantía. Entonces, este punto es importante revisarlo porque al momento de que nosotros dealers recibamos un cliente e identifiquemos que ya está fuera de estos periodos, ya lo podemos rechazar directamente sin ningún tipo de interferencia porque pues lo tenemos aquí respaldado en nuestra póliza. Entonces, siempre que tengamos que hacer un reclamo de garantía, hay que corroborar que esté dentro de este periodo. Y aquí recordemos que es por tiempo o por kilometraje lo que suceda primero. Entonces, si nuestra unidad tiene más de 6 meses pero tiene menos de 10.000 kilómetros, ya acabó su garantía y de igual manera viceversa. Si la unidad tiene más de 10.000 kilómetros pero menos de 6 meses, de igual forma ya concluyó su garantía. Entonces, esta parte bastante importante tenerla siempre en cuenta y revisar de manera principal este periodo de cobertura una vez que recibamos el reclamo. Ahora, tenemos las limitaciones y exclusiones de la garantía. Esta parte, de igual manera, la encuentran en su póliza. Aquí tenemos 5 puntos referentes a neumáticos, donde pues nos hablan básicamente de que los neumáticos están cubiertos por garantía siempre y cuando no presenten algún golpe, alguna rajadura, ponchadura, explosión, rotura, es decir, una influencia externa causada por pues los propios aspectos o u obstáculos del camino. De igual forma, también nos habla de que los neumáticos están dentro de cobertura siempre y cuando la falla no sea provocada por el propio desgaste o el uso normal del neumático. Es decir, si nuestra unidad ya tiene más de 60.000 kilómetros y nuestros neumáticos ya tienen un espesor menor a 1.6 milímetros, pues ya no estaría dentro de cobertura, ya se podría tomar como un desgaste por el propio uso, es decir, una reducción de la capacidad operativa del componente. Y de igual manera, pues las influencias externas, que es esta parte de los daños causados por accidentes o usos inadecuados, es decir, carreras, sobrecarga del vehículo o circular en pues caminos no aptos. Tenemos otra parte de las exclusiones que también encuentran en su póliza de garantía, lo cual pues nos habla de siniestros, que son todos este tipo de accidentes, el abuso de las especificaciones o del vehículo, modificaciones, adiciones o cambios en las partes del vehículo, ensamblado final. Es decir, circular con la unidad fuera de especificaciones del fabricante.
y incluido la modificación, por ejemplo, en la cuestión de las llantas. Si yo como cliente pinté las llantas de algún color, es decir, las letras de algún color, esa parte ya no estaría en garantía porque el uso de solventes afecta pues la calidad del material. Si yo cliente le puse espaciadores a mi vehículo porque me gustaba cómo se veía y eso generó un desgaste irregular en el neumático, tampoco estaría dentro de cobertura. Si yo cliente cambié mis neumáticos con 1000 kilómetros porque quería unos más anchos, quería unos más grandes, quería unos off-road incluso, esos nuevos neumáticos que yo como cliente adquirí ya no estarían dentro de cobertura. Y por último tenemos pues, los daños causados por el medio ambiente, que serían desastres naturales, o por tratamiento químico, que sería la utilización de ceras, hidratadores, armorol, eh, tratamientos estéticos, etcétera, etcétera. De igual forma, la circular, como les mencionaba, en caminos no aptos, no me refiero a los caminos de terracería, sino ya para caminos donde pues no es apto para circular, como lo que son pues los empedrados, em, o en dado caso pues los caminos contaminados, como por ejemplo aceite, combustible, etcétera. Toda esta parte pues no estaría dentro de cobertura. Y una vez que identifiquemos que haya alguno de estos elementos o alguna de estas causas en nuestros reclamos de garantía o en los neumáticos que nos quieren reclamar como garantía, se puede rechazar si encontramos algo de esto. Como les mencionaba, todo esto está en su póliza, entonces pueden ampararse con su póliza al momento de que pues haya algún reclamo por parte del cliente si es que lo llegase a ver. Ahora, entrando ya a la parte de los neumáticos, como primera parte vamos a mencionar algunos de los datos que podemos encontrar en los neumáticos, ya que ha habido un poco de confusión con respecto a esta parte. La primera parte de la nomenclatura de un neumático que vamos a encontrar en nuestras llantas GT son estos números, los cuales el primer número se refiere al ancho de la llanta, el segundo número se refiere a la relación entre altura y ancho, el tercer dígito o el tercer carácter se va a referir a la estructura del neumático, en este caso radial. Si tuviéramos alguna off-road, alguna para nieve, alguna para lluvia, este carácter sería diferente acorde al tipo de neumático que tenemos. Después tenemos el diámetro de la llanta. Esta parte se refiere al diámetro del anillo interior, es decir, el tamaño del rin. Después tenemos el índice de carga, que es la cantidad máxima de kilos que nuestro neumático resiste o debería resistir. Y por último tenemos el código de velocidad, que es la velocidad máxima que nuestro neumático resiste. Esto pues va más que nada con respecto a la temperatura, es decir, que nuestro neumático no tenga una temperatura superior a la temperatura recomendada de trabajo, porque bueno, al aumentar esta temperatura pues se pueden producir daños o incluso deslizamientos con respecto al RIN. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo ya de esta nomenclatura con respecto a las llantas GT. Aquí como vemos, esta es la composición básica, donde pues la vamos a encontrar de forma muy similar. Tenemos el primer dígito, que sería el ancho, después tenemos la relación de ancho y alto, después el tipo de llanta, el diámetro de la llanta, que vendría siendo el anillo interior, es decir, esta parte, que pues aquí en México lo conocemos como el RIN, para usos más prácticos. Y después tenemos nuestro índice de velocidad, perdón, nuestro índice de carga y por último nuestro código de velocidad. Este código de velocidad depende de cada fabricante y bueno, en este caso GT los maneja por medio de letras. Aquí tenemos algunas otras nomenclaturas en diferentes neumáticos de la misma marca, donde pueden llegar a variar algunos caracteres, sin embargo, todas se refieren a lo mismo. Ahora, esta parte también es muy importante, es el DOT de la llanta. Este DOT de la llanta es el código de identificación del neumático. Vendría siendo el equivalente al VIN de una unidad, donde aquí nos van a dar el lote en el que fue producido la llanta, el país y el fabricante que la produjo.
Entonces, aquí como primer punto tenemos las siglas DOT, que significa Departamento de Transportación, que es tal cual en inglés, Department of Transportation. Después tenemos el código de fábrica donde el neumático fue fabricado, valga la redundancia, es decir, el código del país y el código del propio fabricante. Y por último tenemos el lote. Este se refiere al lote o el batch en el que se produjo esta llanta o este neumático. Y por último tenemos la fecha de producción del neumático, donde los primeros dos dígitos se refieren a la semana y los últimos dos se refieren al año. Ojo con estos últimos dos dígitos. Y aquí hay que tener muy en cuenta que esta fecha de fabricación siempre, siempre, siempre la vamos a encontrar dentro del dot de la llanta. ¿Sí? Esta fecha nunca va a estar en la parte trasera, nunca va a estar alejado del dot, siempre lo vamos a encontrar aquí dentro. Entonces, dentro del dot podemos encontrar un grupo de tres grupos de dígitos, que vendría siendo uno, 2 y 3, o a veces nada más 2, porque este código de fabricante es opcional. Pero la fecha sí o sí siempre va a estar dentro del dot. ¿Por qué menciono o hago tanto énfasis en esta fecha? Porque hemos tenido algunas confusiones con respecto a la fecha de fabricante o de fabricación, mejor dicho. Y justamente este es el siguiente punto. Aquí tenemos nuestro DOT, como les mencionaba, y todos los datos que el DOT incluye siempre van a estar después de las siglas DOT hacia la derecha. Entonces, en este ejemplo, nuestra fecha estaría después de este grupo de dígitos, que sería R15W. Después de esto vamos a encontrar nuestra fecha de fabricación. Esta fecha que tenemos aquí no es la fecha de fabricación, es la fecha en que el organismo internacional certificó las llantas, o en este caso el fabricante, para que sus productos sean aptos para exportación. En este caso, GT recibió esta certificación en el año 2022, que sería este año que tenemos aquí. Entonces, importante aclarar esta parte. Si un cliente nos reclama, nos dice que por qué su fecha de fabricación es en el 2022, hay que aclararle que no es la fecha de fabricación, es la fecha de certificación de exportación del fabricante, en este caso de China hacia México. Y bueno, por último tenemos, bueno, la última parte referente a llantas, tenemos los tipos de daños. Aquí tenemos el primer tipo de daño, que es un abultamiento por golpe lateral. Este sería el diagrama de cómo se produce este tipo de daños. Y este tipo de daños usualmente siempre son causados por irregularidades propias del camino, como lo son banquetas, escalones, rocas, etc. Este tipo de daño generalmente siempre va a provocar la ruptura de los alambres de nylon, en este caso, porque GT utiliza nylon, y el desprendimiento de la pared lateral, es decir, la parte externa del neumático. Se presentan agrietamientos o cortes, o bueno, lo que se ve como un corte en el neumático, y pues esto es derivado del propio golpe. Ahora, un punto importante, en este tipo de daños, el rim puede o no presentar daños, es decir, señales de fricción o tallones. Entonces, puede que nuestro rim esté completamente limpio, pero la llanta sí tiene daño. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí, como vemos, tenemos nuestro rim limpio, no hay ningún daño. Sin embargo, tenemos aquí justamente el desprendimiento de la pared lateral y tenemos el abultamiento. Estas dos características nos hablan o nos evidencian que la llanta sufrió un impacto. Y también otro punto importante, cuando nos referimos a golpe lateral, no significa que pegó en la cara de la llanta, es decir, en esta parte que podemos ver, sino que pegó en uno de los costados de la llanta, pero dentro de la banda de rodamiento. Y aquí podemos ver algunos ejemplos o algunos diagramas de cómo es que se producen estos daños. Y bueno, aquí tenemos algunas evidencias justamente de este tipo de daños, donde podemos encontrar que derivado del propio golpe, la llanta tuvo una deformación fuerte, provocando que la misma llanta dejara residuos de caucho
en el rin. Y aquí podemos ver esta coloración oscura que pues es material desprendido de la propia llanta. Entonces aquí tener en cuenta siempre que veamos un daño de este tipo, aunque el rin no esté dañado, usualmente va a ser provocado por un golpe. Y bueno, junto con estas características también vamos a encontrar otras, perdón, como en este caso tenemos dos abultamientos. Una vez más, el rin está limpio. Sin embargo, aquí podemos ver, por ejemplo, algunos detalles donde pues nos hablan de un golpe. Aquí podemos ver incluso una marca de que tal vez la llanta muy seguramente circuló con presión baja. Y aquí podemos ver otro abultamiento. Ya visto más a fondo, con mayor detalle, encontramos justamente que hay un agrietamiento o un corte derivado del golpe que recibió. Este es otro ejemplo. Aquí en este caso podemos corroborar que pues el rin sí está bastante maltratado. Entonces aquí eh, se asegura todavía más que pues fue causado por un golpe. Y incluso en esta evidencia pues podemos ver la coloración amarilla que usualmente encontramos, como en este caso, en las banquetas. ¿Y cómo podemos corroborar? Bueno, pues vemos la parte interna de la unidad, o en este caso de la salpicadera. Una vez más encontramos pintura amarilla, que también incluso la podemos ver aquí desprendida. Y en este caso encontramos una grapa dañada, lo cual pues nos habla de que la llanta pegó arriba, dañando la grapa. Entonces ahí podemos corroborar o nos respalda en que pues la llanta recibió un impacto. Entonces, sin ningún problema, si nosotros en dealer ubicamos alguna de estas condiciones o de estas características, se puede rechazar el caso con el cliente si es que se tiene esa certeza. Si no se tiene esa certeza, se puede mandar para evaluar, pero hay que tener en cuenta que si se encuentra alguna de estas características, pues sería un rechazo. Aquí tenemos algunos ejemplos más. Tenemos otra llanta donde, como vemos, igual la parte afectada no presenta daños en el rin, solamente un pequeño detalle aquí que tal vez no, pues no nos hable de un gran impacto, al menos en el rin. Sin embargo, directamente en la llanta, pues tenemos aquí el corte realizado, tenemos la deformación en la pared externa y tenemos aquí las líneas de fricción. Incluso aquí podemos ver el dibujo que se creó al momento del tallón. Aquí tenemos otro ejemplo justamente del corte que se provoca cuando se tiene el impacto. Y en este caso tenemos otro ejemplo, solamente que esta es de la parte interna del neumático, la que pues no se puede ver a simple vista, donde de igual forma tenemos el abultamiento, desprendimiento de la pared externa y abultamiento. Incluso aquí podemos ver por dentro pues la parte de las cuerdas de nylon dañadas. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo se pueden llegar a producir estos daños. Eh, Aquí tenemos el contacto de la llanta con la banqueta en este caso. Y dependiendo pues el grado del impacto, pues se pueden llegar a producir este tipo de daños. Que si bien puede ser desde un daño mínimo o menor, como en este caso, que sería muy parecido a lo que tenemos acá. También puede llegar a presentarse un daño mayor, que sería como este o como este que tenemos aquí. Todo esto recordemos que es causado por impacto en la llanta. Después, el siguiente tipo de daño que tenemos es fricción por baja presión. Este tipo de daño se produce cuando el neumático circula fuera de las especificaciones del fabricante, es decir, con una presión baja. Este se puede producir o no una pinchadura o explosión del neumático, pero la evidencia siempre va a estar aquí muy clara si el neumático se circuló bajo o no, es decir, si se circuló o se rodó con una presión de aire baja. La evidencia más clara y la principal que se va a encontrar o que podemos revisar es la marca de la fricción, como en este caso está bastante claro aquí el patrón que se formó y que incluso borró un poco de la G. En este caso también tenemos pues bastante claro aquí la tonalidad entre lo que está tallado y lo que no está tallado. Esto, una vez más, se produce cuando el neumático
circula con presión baja. Ahora, esto es por la parte externa. Ya una vez que nosotros desmontamos el neumático, si quisiéramos revisar más a fondo, podemos encontrar por la parte interna este tipo de daños, donde de igual forma encontramos marcas de fricción, desprendimiento del material e incluso marcas por la deformación o la compresión que tiene el material, en este caso caucho, al circular con baja presión. Aquí vemos la raya o la línea, la grieta que se genera cuando se deforma el neumático al circular con falta de aire. Y una vez más, aquí tenemos justamente la línea que se crea o la marca que se crea de la parte externa al circular con una presión baja. Entonces, de igual manera, todas estas condiciones están excluidas de cobertura. Si nosotros encontramos alguna marca como estas en el neumático, también lo podemos rechazar por influencia externa, daño provocado. Y una vez más, todo esto lo pueden respaldar con su póliza. Ahora, el tercer tipo de daño que vendrá siendo pues tal vez lo más común que se pueda llegar a encontrar o la condición más común es pues tal cual una pinchadura. Esto pues es producido por objetos punzocortantes, llámese clavos, tornillos, pijas, remaches, incluso vidrios, varillas del propio camino, entonces piedras también. Entonces esta parte también sería una influencia externa, lo cual pues no estaría cubierto. Y tenemos aquí unos ejemplos. En este caso pues la afectación fue en la pared lateral. Aquí tenemos otro ejemplo de afectación en la pared lateral. Y aquí tenemos algunas de las evidencias que se han encontrado. Si nosotros, garantías, recibimos un reclamo con este tipo de evidencia, pues estaríamos hablando meramente de un pinchazo, es decir, daño provocado, influencia externa, por lo cual no estaría dentro de cobertura. Y una vez más, si en dealer ustedes reciben algún caso con este tipo de evidencia, donde hay evidencia de la reparación, donde hay incluso un parche o donde de plano tenemos el objeto ahí incrustado, se puede rechazar sin ningún tipo de problema basándonos en la propia información de la póliza. Aquí tenemos ya unos casos más extremos de pinchazos, donde pues podemos ver que fue un golpe bastante fuerte en este caso pues fue un corte, aquí incluso podemos ver que con pinzas está desprendiendo esta parte que ya está suelta, y en este caso igual tenemos los dos cortes. En este caso fue provocado por una varilla y este fue provocado por un golpe en un escalón, bueno, una banqueta que igual tenía una saliente de concreto, pero pues obviamente estaba en forma de punta, lo que provocó pues este daño. Entonces, para cerrar esta parte de los daños procedentes, perdón, de los daños no procedentes, haciendo una recapitulación, cualquiera de estas características que encontremos no estaría cubierto por la cobertura o mejor dicho, por la garantía de BYD, por lo que al momento de recibir un caso de este tipo en nuestros dealers, lo podemos rechazar de manera directa, sin ningún problema, como les comento, siempre basándonos en nuestra póliza. Y aquí tenemos lo que vendría siendo un daño procedente. Lo que les mencionaba, una mala alineación, siempre y cuando pues se reporte dentro de tiempo, dentro de el periodo de cobertura, eh, y se reporte pues dentro de un uso razonable. Aquí como vemos es un desgaste irregular de la cara interna de la llanta. Aquí tenemos la parte de la banda de rodamiento donde podemos ver la diferencia pues, del dibujo. Ya más vista más de cerca podemos ver pues que ya hubo un desprendimiento del material, o mejor dicho, un desgaste del material ya muy, muy grande. Y para este tipo de cuestiones o para este tipo de daños, siempre debe de venir acompañado de su respectiva evidencia donde los parámetros estén fuera de rango. Si recibimos un reclamo donde nos digan, ¿sabes qué? Mira, mis llantas se dañaron por una mala alineación, pero no viene esta evidencia, el reclamo se va a regresar
o se va a rechazar según sea el caso. Entonces, importante, siempre que reciban un caso por mala alineación, tiene que venir acompañado de la evidencia correspondiente, como todo reclamo de garantía. Y también otro punto importante, cuando sean casos de mala alineación, tiene que estar la evidencia de los parámetros incorrectos y de los parámetros ya corregidos para la aprobación de la garantía. Y otro punto importante que hay que revisar aquí en esta parte, cuando recibamos un reporte de llantas por mala alineación, hay que reportarlo de forma inmediata. Es decir, si la unidad está entrando al dealer con una falla y nosotros, dealer, diagnosticamos la falla, identificamos la falla y aún así dejamos que la unidad salga y circule, en primera es un mal proceso, es una falta al proceso, porque si ya identificamos que tiene una falla y no la reportamos, eh, nosotros estamos como dealers, estamos llevando un mal proceso, lo cual pues no tendría por qué afectar directamente al cliente. Y eso va al siguiente punto. Si nosotros como dealers ya identificamos la falla y no la reportamos y dejamos que la unidad salga y esté circulando con esa falla, se produce un agravamiento. Es decir, si mi neumático entró con un pequeño desgaste y yo, dealer, dejé que la unidad saliera y circulara otros 3 o 4 meses y la condición llegó hasta este punto, como en este caso, entonces ahí estaríamos hablando pues de un agravamiento que no fue causado por el cliente, fue causado por un mal proceso directamente entre el dealer. Entonces, para evitar que se estén rechazando este tipo de casos, siempre hay que reportar los casos en tiempo y forma. En cuanto ubiquemos la falla, hay que reportarla. No hay que hacer una rotación de llantas, no hay que inflar más las llantas para tratar de corregir el problema. O sea, todo ese tipo de soluciones paliativas o temporales, no hay que hacerlas. Es decir, todo daño que se encuentre hay que reportarlo. Ya en ese momento nosotros lo revisamos, si es procedente se emitirá justamente la aceptación, si no es procedente desde ese punto se puede emitir justamente el rechazo y evitar que el caso crezca. Pero es un punto bastante importante ese. Si nosotros recibimos una falla, la identificamos, la diagnosticamos y aún así dejamos que el cliente salga sin corregir la falla y después de 2 o 3 meses nosotros reportamos esa falla porque nuestro cliente ya regresó, ahí no estaría cubierto por garantía y no porque haya sido causado por el cliente, sino porque el dealer llevó un mal proceso, por lo tal ya es un agravamiento, cosa que está excluido de la cobertura. ¿Cómo está excluido de la cobertura? Porque se está circulando fuera de especificaciones del fabricante, lo cual tenemos aquí incluido en nuestra póliza. Entonces, esa parte también siempre tenerla en cuenta porque no siempre va a ser causa o culpa del cliente que, que se produzca esta falla. Si nosotros como dealers no realizamos nuestro proceso correctamente, pues lo que va a pasar es que esos casos van a ser rechazados. Entonces hay que tener bastante cuidado en esa parte y en cuanto nosotros ubiquemos y diagnostiquemos e identifiquemos la falla, reportarla de forma inmediata a garantía para que se pueda, pues ahora sí que procesar el reclamo de la forma correcta y se pueda pues aprobar sin ningún problema. Y una vez más, hay que recordar que todas las piezas o reclamos que se han hecho sobre partes reemplazadas en garantías, hay que enviarlas a esta dirección, a nuestro Service Center. Aquí tenemos los datos y el encargado es nuestro compañero Hugo Almonazzi. Entonces, todos aquellas dealers o personas que recibieron el aviso, por favor, hay que enviarlas a la brevedad posible. Y bueno, esto sería todo por la sesión de hoy. Recuerden que estos videos quedan disponibles para su consulta y hay que poner atención en la evaluación, leer bien todas sus preguntas. Y bueno, por nuestra parte sería todo. El equipo de garantías agradece su atención y nos vemos en la siguiente sesión.